Hola a todos, bueno, en el siguiente video les voy a mostrar qué son los hidrocarburos, para qué sirven, ¿sí? Y cómo realizar este tipo de uniones. Acuérdense que la misma palabra nos indica de qué compuestos o de qué elementos estamos hablando. Estamos hablando de hidrógeno, por la palabra, el prefijo hidro, y carburo me refiere al carbono. Entonces tenemos dos elementos que se van a combinar entre sí, o sea que se van a unir. Hablemos un poquito de las uniones químicas. Las uniones químicas podían ser iónicas y covalentes, ¿sí? En donde las covalentes se da por lo general entre no metales, y es en donde comparten electrones. ¿Todo para qué? Para las uniones químicas son las que se realizan para llegar a que los elementos estén estables. Eso quiere decir que lleguen a 8 electrones en su última órbita, o sea que se parezcan a los gases inertes. Si nosotros nos fijamos en una tabla periódica de los elementos, ¿sí? Donde está ordenada según las propiedades de cada uno de los elementos, por ejemplo, nos podemos fijar en las columnas, ¿sí? Estas columnas me van a determinar cuál es el número de electrones de su última órbita. Por ejemplo, el sodio, como vemos acá, está en la primera columna, está en el grupo 1, y como pertenece al grupo 1, está en su última órbita un solo electrón. Así sigue sucesivamente, por ejemplo, hasta la columna 7, en donde estos elementos tienen 7 electrones girando en su última órbita. ¿Por qué me interesa esto? Porque para hacer las uniones químicas, ¿sí? Tanto iónicas como covalentes, necesito de saber primeramente en qué columna se va a encontrar cada uno de esos elementos para realizar la famosa fórmula de Lewis. En esa fórmula de Lewis nosotros después vamos a encontrar el porqué de cómo armamos los hidrocarburos. Entonces, primeramente teníamos hidrógeno, que está perteneciente al grupo 1, y ustedes fíjense que está como separado de la tabla periódica. Está separado porque no cumple la famosa regla del octeto. ¿En qué consiste la regla del octeto? En que todos los elementos de la tabla periódica quieren llegar a tener 8 electrones girando en su última órbita, como son los gases inertes. Por eso están en el grupo 8. Recuerden que el número de las columnas, o sea, el grupo en el que están, se ponen números romanos, ¿sí? Entonces, que también están como más separados de los otros elementos. Estos elementos por lo general están esparcidos solos por la naturaleza. Y el hidrógeno también está separado. ¿Por qué? Porque como no quiere llegar a 8 electrones, quiere llegar solamente a 2. Él con 2 ya se conforma. En cambio los demás sí o sí necesitan llegar a tener 8 electrones, cediendo, ganando o compartiendo, ¿sí? Por eso la distinción entre iónicas y covalentes. Por ejemplo, los que están en los grupos más chiquitos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, por lo general, hasta el grupo 3, ¿sí? Tienden a ceder esos electrones. ¿Por qué? Porque supónganse que nosotros tenemos el magnesio, ¿no? Este magnesio, tenemos varias cosas para analizar de él. Tenemos el número atómico, que va a ser el numerito que está más grande del lado izquierdo arriba, que eso me va a indicar a mí la cantidad de electrones y de protones que tiene cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, el magnesio va a tener 12 electrones, tiene 12 protones y tiene el número atómico, va a tener, por ende, el número 12. ¿Qué otra cosa podemos analizar del magnesio? Podemos analizar en qué grupo se encuentra. Vimos que estaba en el grupo número 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en la última órbita va a tener 2 electrones girando. Ahora, como tiene 12 electrones, ustedes se tienen que fijar primeramente, bueno, ¿cómo lo pondríamos nosotros según la fórmula de Lewis? Según la fórmula de Lewis,
nosotros vamos a poner el magnesio, que vamos a poner el símbolo solamente, y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Siempre se ordenan de a pares los electrones de la última órbita y van para los costados y para arriba y para abajo, ¿sí? No lo puedo poner, por ejemplo, así medio cruzado o medio en diagonal. Así se indica entonces la fórmula de Lewis. Por ejemplo, para el hidrógeno que nosotros tenemos acá, tiene un solo electrón y ese electrón es el que está ahí en la última órbita, por ende tiene una sola órbita. Si nosotros lo ubicamos en este modo, lo puedo poner para el costadito. Como el hidrocarburo, además del hidrógeno, está compuesto por carbonos, si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el carbono está en el grupo 4. ¿Qué significa que está en el grupo 4? Que tiene 4 electrones girando en su última órbita. Por ende, cuando yo ponga el carbono, voy a necesitar que tenga 4 electrones girando en su última órbita. Así lo pongo con la fórmula de Lewis. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que haya un carbono, que haya un hidrógeno, ¿qué quería el hidrógeno? Quería llegar a ¿cuántos electrones? Quería llegar a 2 electrones. En cambio, el carbono quiere llegar a 8. Pero si este hidrógeno cede un electrón, se lo cede, se lo regala al carbono, se queda sin ninguno. Y esa no es la idea. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a hacer una unión química que va a ser covalente. Van a compartir estos 2 electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que el hidrógeno cuando necesite usarlo, va a usar los 2. Y cuando el carbono lo necesite, va a usar el del hidrógeno también. Ahora, el hidrógeno ya está contento, ¿por qué? Porque llegó a 2 electrones girando en su última órbita, o sea que esa unión covalente fue exitosa. Pero el carbono consiguió ¿cuántos electrones? Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 solamente. Me faltarían 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí en esos casos? Se llaman a más hidrógenos. No es que se llama a otro elemento, ¿sí? Sino que siempre trabajamos, en este caso, con los mismos elementos que yo tenía, el hidrógeno o el carbono. Llamo a otros hidrógenos que también van a tener ¿cuántos? Van a tener un solo electrón y realizo las uniones correspondientes. Ahora, ¿qué pasó? Cada uno de esos hidrógenos va a tener 2 electrones, o sea que va a estar estable, y el carbono va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono ya llegó a los 8 para estar estable. Esto sería entonces la fórmula de Lewis. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo lo quiero poner en fórmula mínima, ¿sí? La fórmula mínima se trata de indicar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos yo voy a necesitar. ¿Y qué voy a modificar de eso? Voy a modificar el subíndice. ¿Qué es el subíndice? Un numerito que aparece abajo del lado derecho de cada uno de los símbolos de esos elementos. Por ejemplo, el carbono. ¿Cuántos precisé para hacer esta unión? Precisé uno solo. Entonces acá no haría falta ponerle 1. Si ustedes quieren pensarlo o al principio quieren ponerlo, pero no es necesario. Con que no pongamos ningún número significa que hay un 1 imaginario. En cambio, el hidrógeno, ¿cuánto precisamos? Precisamos 4 moléculas de hidrógeno. Entonces el subíndice va a ser un 4. Entonces me va a quedar como fórmula mínima CH4. Una vez que, por ejemplo, terminamos la fórmula de Lewis, la fórmula mínima, hay otros tipos de fórmulas. Existe la fórmula desarrollada y la fórmula semidesarrollada. ¿En qué consiste cada una? En ir viendo qué es lo que va pasando con esos carbonos y esos hidrógenos. Es muy parecido, siempre nosotros tenemos que acordarnos, ¿sí?, que la fórmula de Lewis y la fórmula desarrollada son muy parecidas, y yo tengo que ubicar los símbolos de los elementos de la misma manera, como para que me quede más cómodo, ¿sí?
Entonces ubicamos al carbono en el medio, los hidrógenos siempre para los costados, para arriba y para abajo, ¿sí? Y lo que voy a indicar acá en esta fórmula desarrollada va a ser qué es lo que pasó ahí, si se compartió, si se cedió, ¿sí? O sea que en este caso, como se comparte, tengo una unión covalente, voy a indicarlo con una rayita. Esa rayita a mí me va a decir que compartieron un electrón. Y como el carbono compartió 4 electrones, ¿sí? Compartió uno con cada carbón, uno con cada hidrógeno, ahí ya estaría todo desarrollado. La semidesarrollada me va a indicar solamente el carbono con cuántos hidrógenos se unieron. Entonces, acá solamente me va a quedar el CH, las H de la misma manera. Las H lo que vamos a hacer va a ser juntarlas, ¿sí? Por ejemplo acá necesitaba 4, bueno, entonces voy a poner CH4. Es muy parecida a la fórmula mínima, pero después vamos a ver que cuando se hace más largo esto, cuando yo necesito formar esos hidrocarburos que va a ser una cadena, ¿sí? Va a ser distinta estas dos. En este caso va a ser igual, pero ahora vamos a ver otros ejemplos. Bien, una vez que nosotros tenemos claro cuáles son todas las fórmulas que existen, podemos irnos a la clasificación de hidrocarburos. ¿Cómo se van a clasificar esos hidrocarburos? En alcanos, alquenos y alquinos. ¿Qué tienen de diferente estos tres hidrocarburos? Son los tipos de uniones que van a tener, ¿sí? Los alcanos van a tener nombres con terminaciones en ano, los alquenos van a terminar en eno y los alquinos van a terminar en ino. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre me lo acuerdo como con el orden alfabético, ¿sí? A, E, I. ¿Sí? Es como también por las vocales se pueden acordar. Entonces, los alcanos solamente van a tener todas uniones simples. Tipo de unión, vamos a poner acá para que ustedes se acuerden, van a ser todas uniones simples. En los alquenos va a haber alguna o algunas, pueden haber varias o puede haber una sola, alguna unión doble. Y los alquinos van a tener alguna unión triple. ¿Sí? Estas van a ser las terminaciones. Bien, acuérdense que los hidrocarburos van a ser solamente con los dos elementos de hidrógeno y carbono. ¿Qué van a hacer en realidad esos hidrocarburos? Va a ser una cadena, ¿sí? Y esa cadena va a ser una cadena de carbonos, en donde esos carbonos después van a necesitar hidrógenos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un heptanal para resolver, primeramente tengo que fijarme qué terminación tiene. Bueno, veamos cómo quedarían entonces los nombres. Adelante siempre del nombre, ¿sí? Cuando nosotros vamos a identificarlo, van a indicarse la cantidad de carbonos que nosotros necesitamos para esa cadena principal, ¿sí? Porque va a ser como, acuérdense que es una cadena, puede ser con varios eslabones. Cada uno de esos eslabones va a pertenecer un carbono. Cuando hay un solo carbono, se dice que es el sufijo o el prefijo, ¿sí? Met. Cuando hay dos carbonos, voy a tener con et, prop para 3, but para 4, pent para 5, ex para 6, ept para 7, oct para 8 y non para 9. Ahora, después, atrás, o sea, cualquiera de estos nombres combinados con las terminaciones ano, eno o ino me van a indicar la cantidad de carbonos y después las uniones que tengan. Por ejemplo, si toda esa cadena tiene solamente uniones simples, va a terminar con ano.
Si hay alguna unión doble va a terminar con eno, o hay alguna unión triple va a terminar con ino. Una vez que yo ponga el nombre, adelante de ese nombre va a estar el número en donde se va a encontrar el enlace doble o el enlace triple. Vamos ahora con un ejemplo. Por ejemplo, si yo combino el boot, ¿sí?, que es de 4, y yo pongo, bueno, a ver, digo boot con la terminación eno, ¿sí?, y digo que va a estar en el 3. Sí, voy a tener 3 cosas para analizar. Primeramente, yo siempre arranco por el final. Tiene terminación eno, entonces eso significa que hay un enlace doble en algún lugar de esa cadena, ¿sí? ¿Cuántos carbonos va a tener esa cadena? Boot me dice que va a tener 4. Esto me va a decir entonces que hay 4 carbonos en la cadena principal. ¿Qué tengo que hacer primero entonces para verificarlo, para hacerlo? Tengo que poner esos 4 carbonos, ¿sí? Los voy a poner separaditos para después tener lugar para hacer todas las uniones. El enlace doble, ahora, como hay 4 carbonos, o sea, hay 1, 2, 3 posibilidades de poner ese enlace doble, sí o sí necesitamos este número, que me va a indicar en el 3, ¿sí?, en el carbono número 3, va a haber un enlace doble. Ahora me van a preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es el carbono número 3? Siempre se arranca de cualquiera de las dos puntas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero arrancar por este, ¿sí?, esto lo voy a poner con lápiz para guiarme nada más, ¿sí?, para ponerle el número a los carbonos, a los eslabones de cada cadena. O sea que en el 3 va a haber un enlace doble. Si yo voy de izquierda a derecha, entonces el enlace doble va a estar de este lado, ¿sí? Lo voy a indicar con 2 rayitas. Ahora, ¿qué va a pasar? A mí me dice que solamente en el 3 hay un enlace doble. ¿Qué va a pasar con todos los demás, con estas uniones? Van a ser simples, porque no me dice que hay más de una unión. ¿Cómo me va a indicar si hay más de una unión? Me va a decir, por ejemplo, 2,3 boot dieno, ¿sí? Además de decirme en dónde van a estar esos dos enlaces dobles, me va a indicar entre medio de estos dos y me va a poner, por ejemplo, un di o un tri. Di es de 2, tri es de 3, ¿sí? Entonces me va a indicar así si va a haber más enlaces dobles o más enlaces triples dentro de esa cadena. Una vez que nosotros ya sabemos que hay la cantidad de carbonos que hay, cómo van a ser esos enlaces y todo, voy a completar con hidrógenos. ¿Cómo voy a completar con hidrógenos? Vimos antes que cada uno de esos hidrógenos necesita ¿qué? Necesita 4 electrones más, ¿sí? Porque estaba en el grupo 4, necesita 4 más para llegar a los 8, la regla del octeto. Acá, entre estos dos carbonos, se está compartiendo ya un electrón. Entonces, ¿cuántos más necesitaría? Necesitaría 3. ¿Y con qué los voy a completar? Con hidrógenos. Entonces, necesita... ¿Cuántos de hidrógeno va a necesitar? 3 más, ¿sí? Ahora, este otro carbono va a compartir uno con el primero y otro con el tercero. ¿Eso qué quiere decir? Que ya compartió 2 electrones. Por ende, como yo necesitaba 4, solamente me van a faltar 2. Entonces lo voy a completar con H sub 2. Este otro carbono va a tener 2, tiene un enlace doble con este carbono, eso significa que van a compartir 2 electrones entre estos dos, y va a compartir otro con este, o sea que ya compartió 3. ¿Me falta cuántos? 1, muy bien. Ahora, si nos fijamos en el cuarto, tiene 2 enlaces, ¿sí? Eso significa que ya gastó 2, me faltarían otros 2. ¿Sí? Acá no, acuérdense que no hace falta ningún subíndice para indicar que es uno solo, ¿sí? Bien. Esta sería entonces la fórmula semi-desarrollada Ahora, si nosotros queremos hacer la desarrollada, que es por lo general las que nos piden, ¿sí? La semidesarrollada, la desarrollada, y la mínima, que puede tener otro nombre, se le puede decir también empírica, es mínima
o empírica. La desarrollada vamos a tener la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Vamos a volver a poner todo lo que nosotros pusimos antes de poner los hidrógenos. Donde yo tenía los 4 carbonos con la unión doble. ¿Y qué vamos a hacer con estos hidrógenos? Los vamos a ubicar pero para los costados. Por ejemplo, este primer carbono tenía 3 de hidrógeno. Los voy a ubicar para los costados. Y para arriba, para abajo. Este carbono tenía 2, uno para arriba y otro para abajo, ¿sí? Siempre acuérdense, es como siempre los mismos y siempre en forma de cruz hay que ir anotándolos. Este carbono tiene uno solo, o puede ser para abajo o puede ser para arriba. Y el último tiene 2, puede ser para arriba o para abajo, ¿sí? Hay uno que me va a quedar libre, un espacio vacío, ¿sí? Esa sería la fórmula desarrollada. Y la fórmula mínima o empírica, acuérdense que es cuántos carbonos utilicé y cuántos hidrógenos utilicé. En este caso eran 4 carbonos, así que le voy a poner C4, C sub 4. Y de hidrógenos tengo que contar cuántos utilicé en total. Los puedo contar así por separado o los puedo contar todos juntos con la semi desarrollada. Acá tengo 3, 5, 6, 8. Si yo los cuento acá también van a ser la misma cantidad, así que me va a quedar C4H sub 8. ¿Sí? Ahora también hay radicales o ramificaciones que se le dicen porque solamente por el momento vimos la cadena principal. A partir de esa cadena principal van a haber estas ramificaciones en donde van a haber carbonos agregados a ella, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta porque en el nombre vamos a tener al principio, vamos a tener, acuérdense, las mismas nomenclaturas que teníamos antes, met, ed, prop, both, pero ahora las terminaciones van a ser con il, va a ser distinto, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta por esto, porque van a terminar el nombre en il. Por ejemplo, metil, propil, butil, pentil, ¿sí? Y adelante de ese nombre van a ir los números, ¿sí? Depende si hay 1 o si hay 2 ramificaciones o si hay 3, ¿sí? Van a ir donde van a estar ubicados. Vamos con un ejemplo. Supónganse que tenemos 2,4 dimetilpentano. Primero, como siempre les digo, yo arranco siempre por lo último. Eso que está último, el pentano, primero eso va a indicarme cuál es la cadena principal. La cadena principal, nosotros podemos ver que como termina en ano, van a ser todos enlaces simples. Enlaces simples entre ¿cuántos carbonos? Me dice pent, entonces busco pent y va a ser de ¿cuántos carbonos? 5 carbonos. Voy a hacer entonces la cadena principal, eso es lo primero que hago. 1, 2, 3, 4, 5. Dibujo la cadena principal con los 5 carbonos. Todos son enlaces simples porque terminan en ano. Entonces voy a unirlos con una sola rayita. Eso me va a indicar las uniones simples. La cadena principal ya estaría hecha. Ahora vamos a ir con esos radicales o ramificaciones. ¿Por qué? Porque yo acá tengo algo que termina en il. Entonces va a ser una ramificación de esa cadena principal. ¿Dónde va a estar esa ramificación? En el 2 y en el 4. O sea que si yo empiezo a contar desde acá, ¿sí? En el 1, 2, 3, 4 y 5, en el 2 y en el 4 va a haber metil. Ahora, ¿por qué dice dimetil? Porque el di me va a decir que hay 2 ramificaciones iguales, ¿sí? O sea que van a haber metil. ¿Qué significa? Met era de un solo carbono. Entonces, en el 2 y en el 4 se le va a agregar ¿cuántos carbonos? Se le va a agregar un carbono. Siempre las ramificaciones o radicales se hacen siempre con uniones simples, ¿sí? Eso es muy importante para que ustedes sepan. Bien, una vez que nosotros ubicamos en el carbono número 2 y en el carbono número 4 los metiles, ¿sí? O sea, lo que yo le voy a agregar a esa cadena principal, hay muchos que lo que hacen es
por ejemplo, la cadena principal la marcan con algún color para estar seguros y identificar cuál es la cadena principal, y después a partir de eso los carbones agregados van a ser los demás, ¿sí? Una vez que yo tengo todo eso, ahí recién completo con los hidrógenos. Por ejemplo, el primero, acá tengo una sola unión, o sea que me faltarían 3. Pongo H3. Recuerden siempre que es mejor hacer primeramente la semidesarrollada, ¿sí? La fórmula semidesarrollada, ¿para qué? Para no marearnos y confundirnos con el tema de los hidrógenos. Este carbono de acá tiene compartidos 1, 2, 3 electrones. Entonces solamente me faltaría uno más. Por eso le pongo un solo hidrógeno para hacer la unión. Este carbono tiene 1, 2, le faltarían otras 2. Este carbono tiene 1, 2, 3 también, así que le faltaría una sola. Y este carbono tiene una sola, así que me faltarían 3. Ahora también tengo que hacerlo de los radicales, ¿sí? Por ejemplo, este carbono tiene una sola, entonces me faltarían H3. Este también, y ahí terminaría la semidesarrollada. La desarrollada, recuerden que utilizamos la misma cadena, ¿sí? Los 5 carbonos unidos con uniones simples. En el 2 y en el 4 tengo otros carbonos, ¿sí? Y ahora los hidrógenos se van a acomodar de otra forma. ¿Cómo se van a acomodar? Para los costados, ¿sí? El primero tenía 3, pongo uno para arriba, otro para el costado y otro para abajo. Este también tenía 3, 1, 2, 3. Acuérdense, siempre en forma de cruz. Y ahí los vamos a ir anotando hasta completar todos. Tienen que tener la misma cantidad que nosotros teníamos antes, ¿sí? Ven que ya se va complicando más el tema de la escritura, ¿sí? Entonces a veces contarlo acá, la cantidad de hidrógeno, se nos va a complicar. Entonces hay veces que es preferible contar cuántos hidrógenos hay en la semidesarrollada. Por ejemplo, acá vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces tengo 16 hidrógenos y carbonos. ¿Cuántos tengo en total? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 que pertenecían a la cadena principal, más 2 agregados de las ramificaciones. Voy a tener 7 carbonos. Y esa va a ser la mínima o empírica, ¿sí? Y ahí ya terminaríamos ese ejemplo. Bueno, vamos a ver otros ejemplos más, ¿sí? Pueden tener una tablita como esta, en donde hay nombres, la fórmula mínima, fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. Veamos, en el primero tengo primero la cadena principal, va a ser el último nombre que aparezca, ¿sí? Van a ser todas uniones simples porque terminan en ano, ¿sí? Esto me va a decir uniones simples en todos los carbonos. ¿Cuántos carbonos voy a tener? Me dice prop. El prop, ¿sí? Va a ser de cuántos carbonos dijimos. Era de 3. Una vez que yo identifico cuántos carbonos va a pertenecer la cadena principal, ¿sí? Ya la puedo ir dibujando. Vamos a la semidesarrollada, ponemos los 3 carbonos, va a ser 1, 2, 3 carbonos, todos con enlaces simples. Y hay algo que me aparece acá que es una ramificación porque termina en il, ¿sí? Y es metil. Acuérdense que era de un solo carbono. Y acá no hay ningún numerito. Si no hay ningún numerito acá, sería como que hay un 1 imaginario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el primero, ¿sí? Ya sea contando desde acá, 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Empezando de acá o empezando de acá, siempre en alguna de las dos puntas va a estar ese metil o ese carbono agregado. Ahí entonces estaría el carbono. Una vez que yo tengo la cadena principal y la ramificación, completo con hidrógenos. Acá tengo 2 uniones, H2, tengo 2, H2, H3 y H3, ¿sí? La semidesarrollada hago lo mismo, ¿sí? Yo les muestro esto como ejemplo, pero esto ya tiene que salir más rapidito, ¿sí? Este, si quieren ustedes, lo pueden hacer como más chiquito para que les entre todos.
Van a haber otros más complicados abajo, así que traten de hacerlo lo más prolijo posible. Y vamos a contar la cantidad de carbonos en total. Hay 4 carbonos y hay ¿cuántos hidrógenos? Tenemos 3, 5, 7, 10. O sea que me va a quedar C4H10. ¿Sí? Ahí terminaríamos con ese. Vamos con el otro ejemplo. Vamos ahora con el otro ejemplo. Empezamos por el último nombre. Van a ser todas uniones simples. Van a terminar en ano. Ept viene de 7, o sea que voy a tener 7 carbonos en la cadena principal. Hay que hacerlo un poquito más chiquito este, ¿sí? Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Todas uniones simples. Me dice ahora que voy a tener 2 ramificaciones, ¿sí? Tenemos 2 conterminaciones en il. En el 2, me dice en el carbono número 2, va a haber un etil. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener 2 carbones agregados. En el 2 también va a haber un metil, o sea que le voy a agregar 2 carbonos para un lado. Voy a tener una mini cadena, ¿sí? Pero también voy a tener un etil, o sea que voy a tener un agregado más, pero para el otro lado, ¿sí? De un solo carbono. Fíjense que las dos están en el número 2. Terminamos ya de poner la cadena principal y las ramificaciones. Una vez que termino de hacer eso, completo con hidrógenos. Este ya lo vamos a hacer mucho más rápido. Este guarda porque tengo el carbono y ya tengo 4 uniones. Ya voy a completar, ¿sí? No necesito ningún hidrógeno acá. Y estos van a tener todos 2. Una vez que termino, hago la semidesarrollada, la desarrollada total, ¿sí? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá voy a tener 1, 2. Voy poniendo los hidrógenos. Todas uniones simples, era la cadena principal. Acá teníamos otro metil. Y una vez que tenemos todos los hidrógenos ya puestos, voy a contarlos. De carbonos, entonces teníamos 7 de la cadena principal, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces tengo 10 carbonos y tengo 3. Acá no tenía ninguno. Más 3 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tengo 22 hidrógenos. Les dejo entonces estos 2 últimos para que practiquen, ¿sí? Pueden pausar el video y practicarlos.